Luego esto es, imagínate, I am pretty. Si tú eres poeta y no tienes ningún sentimiento hacia un tipo que está en la calle tirado, arrodillado, gritándole al cielo, tengo hambre, como vi yo en Madrid no hace mucho, y eso no te conmueve, yo no quisiera leer tus poemas, sinceramente, ¿no? Let this winter pass me by. Yo creo que un escritor empieza a escribir en el momento en que lee su primer libro. Tenía una señorita particular que vivía aquí cerca, tan particular que su aula eran unos pupitres en su cocina. Ella se ponía a leer, por ejemplo, un párrafo del Quijote o de la Celestina, y nosotros teníamos que copiarlo sin faltas de ortografía. Creo que ahí empecé a escribir. Ahora, escribir en serio, pues yo creo que no empecé hasta los 29, 30 años, que fue cuando publiqué un librito de 18 poemas, que se llamaba Ojo de Buey, Cuchillo y Tijera. Me lo autoedité yo, cogí los 200 ejemplares, los llevé a una librería y le dije al librero que los regalara a cualquiera que comprara un libro de poesía. Pero yo creo que escribir empecé en ese momento, en clase de la señorita particular, me gusta decir su nombre, ¿no? Maripaz. Y ahora tengo un blog desde hace año y pico que se llama El lenguaje de los puños, en el que pongo poesías, poemas, relatos, novedades de literatura, carteles anunciando eventos, y de vez en cuando pongo algún poema mío. Me gusta más dar a conocer a otra gente. No sé, descubrí recientemente al poeta Alejandro Mayada, lo saqué en mi blog, que es en una sección poetas inéditos o poemas inéditos. Acá en mis manos el libro Reza lo que sepas, y a partir de ahí empiezo a leer toda su obra, ¿no? Hasta hoy. La poesía, en realidad, tal y como yo la concibo, para mí es como una campana. Y yo soy el que la toco, avisando del peligro. Lo conoces, ¿no? Es lo que está pasando, ¿no? Es la realidad, ¿no? No te vas a ser ajeno. Escribo sobre mi vida, sobre lo que veo, lo que oigo, lo que conozco, lo que puedo verificar. Busca la belleza en la verdad. Yo la veo así también, la belleza, ¿no? Percibo la belleza de la verdad. Y entonces es lo que también quiero hacer. Por mucho que te intenten silenciar, por mucho que te mantengan en el anonimato, por mucho que tal, de alguna forma sale. La poesía y la vida de David González y la poesía y la persona son uno. No hay una fractura entre medias de, bueno, sí, a mí hoy me ha pasado esto, lo voy a contar, pero como no es del todo, no es un episodio admirable mío, pues voy a edulcorarlo un poco para que no, a mí me ha pasado esto y lo cuento. Como digo en plan de irónico, a mis libros no los verás nunca en una librería, ¿no? Lo que he intentado hacer con este trabajo de fin de carrera, un pequeño recorrido por la vida de David González unida a su poesía, por su infancia, la forma en la que empezó a leer a los clásicos, la forma en la que se empezó a interesar. Cuando era pequeño, las pescaderas que pasaban con los carros vendiendo pescado, el afilador. El tema de la cárcel es el tema que se continúa a lo largo de toda su poesía, el conflicto con su padre. Todo eso forma parte de mi infancia, de mi adolescencia, y entonces, claro, está en mi obra. Está inaugurando la poética de la consciencia, que es un proceso ya no solo poético, sino incluso psicológico, en el que te ayuda, te hace darte cuenta de ciertas cosas. Cuando yo entré en la cárcel yo tenía una base cultural muy amplia, porque yo me había leído a todos los clásicos y estudiaba en los jesuitas. Luego había leído toda la biblioteca de mi padre, o sea... Y entonces al entrar en la cárcel y ver que los supuestamente, digamos, buenos, entre comillas, que son los funcionarios de prisiones, el director, los policías, toda esta gente, jueces, actuaban mal, y que los delincuentes, como yo en aquel momento, y presos en ese instante, actuaban también todavía peor, todo eso, ¡bum!, creo que fue el detonante para que saliera mi conciencia social. Ejerce una crítica
o sea, una crítica brutal contra el sistema, y creo que por eso es un poeta también incómodo, siempre encuentra algo nuevo y que bueno, seguramente en su libro Campanas de Etiopía podamos observar que sigue renovándose, que sigue innovando. Es casi un milagro, joder, que una persona así llegue encuentre mi obra y encima luego que decida hacer un trabajo de fin de grado sobre esa obra y que vaya a hacer su tesis sobre esa obra, y etcétera, etcétera. Te habla de la calle, ¿no? de la vida, ¿no? Y entonces al final pues vas a encontrar un punto en común con él. En este libro que se va a encontrar esto es con una serie de personajes, algunos, no todos los que saldrán a lo largo del ciclo, que aparecen puntualmente, algunos con mayor protagonismo, otros simplemente de pasada, pero incluso esos que aparecen solamente aquí como de refilón, en los futuros cuadernos adquirirán mayor protagonismo o serán los protagonistas de algún cuaderno. No solo es la gente que vive conmigo físicamente, sino toda la gente que vive conmigo dentro de mí, desde actores que me impresionaron, escritores, amigos que me traicionaron, amigos que lo dieron todo por mí, chicas, libros. Quiero contar todo eso de forma que el lector vaya entrando en mi mente. 3, 2, 1, ignition. Gente que irrumpe en tu vida igual que un cohete, prometiéndote las estrellas, y que sale de ella, de tu vida, de igual modo, como un cohete. Cuando por fin descubre que tú ya has estado en ellas, en las estrellas, pero has elegido regresar a la Tierra. Es un libro de poemas y relatos. Considero que hay cosas que se pueden contar brevemente y otras requieren un poco más de espacio. Para mí sigue siendo lo mismo, son historias, sentimientos, digamos. En Campanas de Etiopía, básicamente, al ser el primer cuaderno de este ciclo, lo que he hecho es reafirmar en los poemas las marcas de estilo que son mías única y exclusivamente. Dejar en un poema un espacio en blanco, un poema conversacional o narrativo. Es un espacio en blanco que, al analizar, por ejemplo, los acentos rítmicos y eso, cuenta, porque lee un poema y entonces ese espacio lo tienes que hacer, no sé, como si respiraras para seguir. Los puntos son como puertas que se cierran y en realidad cualquier historia sigue siempre hasta el final, entonces el punto no tiene mucho sentido. Eso que va entre las dos comas es una oración informativa. Van viendo lo que se puede quitar, lo que influye, lo que no. Yo la pongo en cursiva. Las citas, en vez de ponerlas al principio del poema, ponerlas al final. Que eso cambia totalmente el poema, hace que esas citas sean como versos sueltos y reafirman. Muy a pesar del invierno y de otras malas hierbas que se multiplican en su tierra, tierra de maceta, el geranio en la ventana se esfuerza por entregarme a tiempo el mensaje, las dos flores rojas que Manuela le dio para mí. Tú eres mi primavera. Una de mis partes favoritas de la poesía de David es el tema de la mujer. Son las mujeres las que traen los hijos al mundo, las que son madres, las que llevan en su vientre todo eso, y para mí las mujeres son realmente importantes. Frente a lo masculino, que siempre es tosco, siempre es rudo, siempre es incluso violento y siempre es duro, a lo mejor quizá por su padre o quizá por lo que ha tenido que vivir en la cárcel. Ellas son las únicas que van en letra mayúsculas porque a mi juicio son las únicas que se lo merecen. Es como casi como una máquina en el tiempo en la que puedes viajar, ¿no? Claro, solo puedo viajar hacia mi propio tiempo, ¿no? No puedo ir a viajar hacia el pasado de mi madre, por ejemplo. Pero sí puedo viajar hacia mi propio pasado y ver lo que hice bien, lo que hice mal, por qué estoy aquí ahora, y encima, como uno de los requisitos indispensables de viajar en el tiempo es que no puedes cambiar nada de tu pasado. Dios es, según mi abuelo, la conciencia de cada cual. Eso explicaría por qué hay tan poca fe y tan poca conciencia. Solo le recomendaría este libro a gente que de verdad quiera otros puntos de vista sobre la realidad, sobre la vida. Mejor o peor, aquí estoy, con 50 años vivo, desde hace 20 años escribiendo, no tengo mucho dinero o prácticamente nada, pero aquí estoy. Eso es lo que quiero, esos son los lectores que yo quisiera para mi libro. Gente que esté dispuesta a pensar otros puntos de vista, que no se crean lo que les dicen por la tele o lo que les cuentan de tal historia en los medios oficiales. Yo creo que sin la escritura me vuelve... Yo hubiera muerto, yo creo, sí.
Me hubiera muerto porque me hubiera pasado con las drogas o con... Sí, me hubiera muerto.